Cositas que todo cristiano debería saber y no sabe. Número 3. El estado doctrinal de la mayoría de cristianos hoy es muy lamentable. Pero ¿cuándo y por qué pasa eso? Cuando los cristianos cambian la exégesis bíblica por una simple eisegesis. Las diferencias entre las dos consiste en que la primera extrae el significado bíblico de un texto, pero en su contexto. La segunda es simplemente la interpretación personal de un texto, omitiendo herramientas de interpretación como el contexto general, histórico y cultural. Pero, ¿de qué versículo estamos hablando? Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dijo Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vamos a mirar cómo la mayoría de cristianos hoy interpretan y usan el texto. Hola hermana Confusión, cuénteme. Hola, pastor. Es que estoy sintiendo que estoy atacada por el desánimo. ¿Qué hago? Mi hermana Confusión, seguir adelante. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos solamente lo arrebatan los violentos. ¡Aleluya! Hola mi hermana despistada, cuénteme. Hola, pastor. Es que le cuento que voy a entrar en el grupo de evangelismo para arrebatar el reino de los cielos. Excelente despistada. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Mi querida despisanta. De esta manera tan pobre y tan vergonzosa, es que muchos cristianos hoy usan e interpretan ese texto. Pero, ¿es eso correcto? ¿Qué tiene que ver ese texto con la iglesia del Señor? Nada. ¿El reino allí es el evangelio de la gracia que la iglesia predica hoy? No. ¿Ese texto se refiere a la salvación y por eso es que tengo que ser violento para ganarla? No. ¿Esos violentos allí son los cristianos hoy? Por supuesto que no. Me da la impresión como que me engañaron. El reino allí es literal. Jesús hacía referencia al reino que él como Mesías prometido a Israel establecería. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia hoy. La iglesia no espera un Mesías como tampoco un reino prometido a ella. La iglesia hará parte de ese reino sin tener que ser violenta para arrebatarlo. Incluso en el contexto, ese Israel no tenía que ser violento para arrebatar un reino que ya se les había prometido. ¿En verdad vos crees que hay que ser violento para arrebatar el cielo o la salvación? Si es así, ¿a quién tenemos que arrebatárselo? ¿Al diablo? ¿Acaso el sacrificio y la muerte de Jesús en la cruz del Calvario ya no hizo eso por nosotros? Los que piensan que los violentos allí son los hijos de Dios, no saben que ellos en Cristo ya tienen seguro lo que ellos mismos creen que tienen que arrebatar. Los hijos de Dios hoy no tienen que arrebatar absolutamente nada, y menos el cielo, la salvación o el reino de Cristo. ¿Por qué? Porque ya es de ellos. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Tu posición celestial en Cristo es completamente segura, no tenés que arrebatarla. ¿Por qué? Porque ya te la dieron. Y entonces al final, ¿quiénes son esos violentos? Ahora sí vamos a mirar el texto, pero en su contexto. Juan el Bautista era el precursor de ese reino y su mensaje era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese mensaje no gustó a Herodes, como tampoco gustó a los saduceos, escribas y fariseos. Tanto Herodes como estos grupos atacaron la predicación y el establecimiento del reino. ¿Ahora sí vas comprendiendo? Juan el Bautista, como precursor de ese reino, se encontraba en la cárcel sufriendo violencia. Después de su muerte, esa violencia se enfocó en Jesús hasta llevarlo a la muerte. Y finalmente ese reino que había llegado le fue quitado, arrebatado a los judíos israelitas que habían comenzado a creer en él. ¿Comprendés ahora entonces a quién se refirió Jesús cuando habló de aquellos violentos? La versión de la Biblia en lenguaje sencillo cita el texto de esta manera: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios ha sido atacado con furia por gente violenta que trata de destruirlo.
Entonces los violentos eran los fariseos, escribas y saduceos y todos los que atacaron a Juan y a Jesús en la predicación de su mensaje y el establecimiento de su reino. ¿Comprendés ahora un poco mejor el problema que tienen muchos cristianos hoy? Y esto lamentablemente es solo un ejemplo. De problemas como este está lleno el cristianismo contemporáneo.